Buenas tardes a todos y feliz sábado. Bienvenidos a nuestra tercera sesión con Ron Duffield, la sencilla historia de la cruz. Ese es un asunto bien profundo, ¿no es así? Ellen White dice que estaremos estudiando la ciencia de la salvación durante toda la eternidad. Paraos a pensar, nunca cesará. Nuestra comprensión aumentará y aumentará. Ron Duffield compartirá hoy con nosotros parte de todo ello. Comencemos con una oración. Padre, te agradecemos en gran manera por Jesús y todo lo que ha hecho por nosotros. En este día de sábado dedicamos este tiempo a aprender de ti. Te ruego, Señor, que bendigas a Ron ahora que va a compartir con nosotros estas verdades y que podamos regocijarnos en la belleza de la cruz. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén. Buenas tardes. Estoy muy contento de que se haya cambiado el horario. Creo que el plan original era tener una reunión a las 2 y otra a las 4. A las 2, después del almuerzo, es fácil quedarse dormido. Creo que es mejor así. Espero hayáis comido bien y hayáis tenido tiempo para caminar o descansar, para ahora estudiar un poco más de la historia adventista. Recapitularemos brevemente. El viernes por la noche hablamos de la importancia de la historia y de que la Biblia es también un libro de historia. Ellen White nos dijo que no teníamos nada que temer del futuro a menos que olvidásemos cómo el Señor nos había conducido en este movimiento. Ella incluso animaba a republicar los libros de los pioneros como una ayuda para las generaciones venideras, para no olvidar por qué levantó Dios este movimiento y ser de guía para nosotros. También hablamos de cómo la Iglesia entró en estado laodicense ya en 1852, pero Dios tenía remedios divinos para ello. También de cómo Dios puso en los corazones de James y Ellen White la necesidad de levantar a Cristo más prominentemente. James White murió, pero Dios prometió levantar a otros. Esta mañana hablamos de cuando Dios trajo ese mensaje más prominentemente en la Asamblea de la Conferencia General de 1888. Y cómo, sin embargo, hubo una respuesta variada. Unos lo aceptaron y otros no. Y esta tarde hablaremos de lo que sucedió cuando ese mensaje fue dado al pueblo, pues recordaréis que leímos esto que dijo Ellen White en la última charla que dio en Minneapolis. Esta es la última reunión de ministros que tendremos, a menos que ustedes deseen reunirse solos. Si los ministros no reciben la luz, yo quiero dar una oportunidad al pueblo. Quizá ellos puedan recibirla. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Ya justo después de Minneapolis hubo unas reuniones en Battle Creek con buenos resultados. Se habló de libertad religiosa, pues el Congreso estaba discutiendo una ley dominical. Había mucho de qué hablar. Estaban sucediendo muchas cosas en este país, políticas y financieras, y también en la Iglesia. Pero creo que las primeras reuniones donde realmente vemos lo que sucede cuando ese mensaje llega al pueblo son las que tienen lugar en South Lancaster, Massachusetts. Era un instituto, aunque luego se convirtió en universidad. Pero en aquellos días, al igual que Battle Creek, tenía estudiantes desde los 12 hasta los 20 años de edad. Se planificaron reuniones para ministros de los estados del este, que tendrían lugar desde un jueves hasta un domingo.
De modo que inicialmente no eran reuniones para los estudiantes, pero tras comenzar a asistir los estudiantes a las reuniones durante el fin de semana, se cancelaron las clases y las reuniones se alargaron hasta 11 días. Las reuniones se hicieron en la iglesia, que era de reciente construcción. Estaban allí S.N. Haskell y Ellen White, y también A.T. Jones, que fue desde Washington para unirse a ellos. Y veremos varias diapositivas con lo que escribieron Haskell y Ellen White sobre estas reuniones debido al tremendo impacto que tuvieron. Esto es lo que escribió Haskell en el review. Para alabanza de Dios, haremos mención de esta reunión general. Fue una sesión refrescante para los que allí estuvieron. Se decidió que sería de interés para los estudiantes cerrar la escuela para que pudieran beneficiarse de las reuniones. Durante las reuniones, el pastor Jones habló del asunto de Iglesia y Estado y también de los deberes de los dirigentes de la Iglesia. Por supuesto, había mucho que hablar sobre libertad religiosa por lo que estaba pasando entonces en los Estados Unidos. Pero fueron las reuniones de contenido más religioso las que estuvieron caracterizadas por el derramamiento del Espíritu de Dios. A nadie se presionó a salir al frente para orar, ni siquiera se hizo un llamado a ese respecto, y en ninguna de las reuniones hubo señales de agitación, sino un intenso autoexamen por parte de casi toda la audiencia. Y veo esto mismo en los reavivamientos que siguieron en 1889 y años sucesivos. Una y otra vez, cuando había un reavivamiento en una iglesia o en un campus, no se debía a llamados hechos desde el púlpito o a cosas similares, sino al Espíritu Santo actuando en los corazones de las personas. Esto es lo que dijo Ellen White. Las reuniones se prolongaron una semana tras la primera reunión. Se interrumpió la actividad escolar y todos buscaban fervientemente al Señor. El pastor Jones vino desde Boston y trabajó denodadamente para el pueblo, hablando 2 y hasta 3 veces al día. El rebaño de Dios fue nutrido con alimento para el alma. El mismo mensaje que el Señor ha enviado al pueblo en este tiempo fue el presentado en los sermones. Vemos aquí de nuevo a Ellen White reconociendo que este era un mensaje de Dios para su pueblo. Ella continúa diciendo: había muchos, incluso entre los ministros, que vieron la verdad tal como es en Jesús, en una luz en la que nunca antes la habían visto. De manera que no se trataba de nuevas verdades, sino de verdades presentadas en un modo que algunos nunca habían visto antes. Sigue diciendo, vieron al Salvador como al Salvador que perdona los pecados y a la verdad como santificadora del alma. Fijaos en los dos componentes. No es un mensaje de simple perdón, sino que habla también del poder de Dios para santificarnos, para santificar el alma. Sigue diciendo, tanto estudiantes como profesores han recibido abundantemente la bendición de Dios. En casi cada corazón se sintió la profunda obra del Espíritu de Dios. El testimonio general entre los que asistieron a la reunión fue de haber tenido una experiencia que iba más allá que nada que hubieran visto antes. De modo que fue más que una simple reunión pasajera. Aquella semana fue toda una experiencia. Y fijaos en lo que ella dice cuando pasa a comentar un poco lo que se habló en las reuniones. Hay muchos que parecen sentir que tienen un gran trabajo que hacer por sí mismos antes de poder llegar a Cristo para su salvación. Parecen pensar que Jesús intervendrá justo al final de su lucha, ayudándoles poniendo el toque final al trabajo que ellos hicieron durante toda una vida.
Parece difícil de comprender para ellos que Cristo es un Salvador completo y que es capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que, por medio de Él, se allegan a Dios. Pierden de vista el hecho de que el mismo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando individualmente descansemos en Cristo con plena seguridad de fe, confiando solo en la eficacia de su sangre para limpiarnos de todo pecado, tendremos paz al creer que Dios es capaz de llevar a cabo lo que ha prometido. Así que tenemos ahí a personas que obviamente habían oído esas promesas, que habían estudiado la palabra de Dios, pero que de alguna forma las escrituras se hicieron reales para ellos esa semana. Ellen White continúa diciendo, hay muchos que testificaron que al presentarse esas verdades escrutadoras, se convencieron de ser transgresores de la ley. Habían estado confiando en su propia justicia. Ahora la veían como trapos de inmundicia al ser comparada con la justicia de Cristo, la única aceptable ante Dios. Si bien no habían transgredido abiertamente, ellos veían sus corazones depravados y degradados. Tenían otros dioses donde debía estar su Padre Celestial. Habían combatido para refrenarse de pecado, pero habían confiado en sus propias fuerzas. Nosotros deberíamos acudir a Jesús tal y como estamos, confesar nuestros pecados y confiar nuestras indefensas almas a nuestro compasivo Redentor. Esto subyuga el orgullo del corazón y crucifica el yo. Y fijaos cómo ella resume ahora aquella semana, y lo asombroso que resulta considerando que había estado en este movimiento durante 40 años. Jamás he visto avanzar una obra de reavivamiento con tanta determinación y, al mismo tiempo, mantenerse tan libre de toda agitación indebida. Esto no era un movimiento emotivo. Desde luego hay emociones en juego cuando acudimos a Cristo. Vemos nuestra pecaminosidad, recibimos su perdón y comprobamos su poder para cumplir sus promesas. Pero las emociones no eran la motivación en aquella reunión. Sigue diciendo, no era necesario exhortar ni instar a nadie, sino que había una solemne comprensión de que Cristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Parecíamos respirar en la misma atmósfera del cielo. Ciertamente ángeles estaban a nuestro alrededor. El Señor había visitado a su pueblo. Tal fue la impresión que causó en Ellen White que, años después, ella continuaría hablando sobre lo que sucedió en South Lancaster. Esto es lo que dijo en 1894. Estábamos trabajando en un sitio de América y allí estaban todos los jóvenes de nuestra Universidad de South Lancaster, Massachusetts, convertidos al contarles la sencilla historia de la cruz, que vinieran a Jesús tal y como se encontrasen. Todos los días los estudiantes venían a las reuniones, salvo un día en que al empezar no había ni uno. Todos los que allí estaban, Ellen White incluida, se preguntaban dónde estaban. Así lo sigue contando ella. Una noche eché en falta a los jóvenes y pregunté dónde estaban. Habían estado allí, pero no estaban en ese momento. Enseguida, toda una clase entró y tomaron sus asientos. Entonces se levantaron y comenzaron a compartir sus testimonios. He hecho mal a tal vecino, he hecho mal a tal hombre, he cometido este pecado y ese y aquel otro. Otros se levantaron y también hicieron confesión diciendo, quería venir a esta reunión con la certeza de haber eliminado el último escollo delante de mis pies y de los pies de otros. Y Ellen White añade, ¿qué testimonio llevaron? Esto sucedió espontáneamente, como resultado de predicar y levantar a Cristo en toda su plenitud durante esa semana. Ella, como Haskell, da más detalles de lo que allí sucedió. Algunos de los estudiantes se dieron cuenta del riesgo real de perderse. Se sabían pecadores y sabían que necesitaban a Cristo.
Estaban dispuestos a ir a otro estudiante o a un miembro de la facultad o incluso a un vecino y decirles, yo robé tal cosa o hice mal tal cosa o copié en un examen. Y entonces desaparecerían sus miedos. Se regocijaban en decir, he encontrado perdón y poder en Jesucristo. Así cuenta de ello Haskell. El aspecto más resaltable era la profunda convicción de pecado que había en muchos, agravios de larga duración que solo los involucrados conocían, desaparecieron. En muchos casos se hicieron confesiones y restituciones. Gran parte de esta obra fue hecha de manera silenciosa. Así que no todo fue público. Había asuntos privados que se resolvieron privadamente. Esto sigue diciendo Haskell. Gran parte de esta obra fue hecha de manera silenciosa entre los implicados, de modo que nada se supo hasta que se hizo confesión o restitución. Es entonces cuando se daba testimonio en la reunión. Había libertad en la confesión como rara vez puede verse. Nada parecía ser forzado. Se nos repite una y otra vez. Esto no fue algo organizado por hombres. Era Dios obrando en los corazones según el mensaje era dado al pueblo. Haskell sigue diciendo, no se hizo presión sobre nadie, sino que cuando se confesaba el pecado, el canto de alabanza y gratitud que seguía era verdaderamente revitalizante. Expressions like the following, even from old Sabbath keepers, were frequently heard. Se oían frecuentemente, incluso de guardadores del sábado de muchísimo tiempo, expresiones como las siguientes. Nunca viví nada como esto. Parece que tenemos un nuevo evangelio. Nunca comprendí el amor de Dios como ahora. Su carácter me parece totalmente diferente a lo que siempre me pareció. Dar una descripción adecuada de aquella ocasión sería extremadamente difícil. Se necesita estar presente y participar del Espíritu para apreciar la obra que se realizó. Sobre muchos descansó una solemne impresión de haber recibido unas gotas de lo que experimentarán aquellos que formen parte de la obra final. Él está haciendo referencia a la lluvia tardía. Del fuerte pregón del tercer ángel que hará madurar el grano de la cosecha. Desde el punto de vista de adventistas del séptimo día, cuando consideramos los esfuerzos que se están haciendo para hacer una imagen de la bestia, el auge del papado, la unión de protestantes con católicos, la difusión de la verdad en el extranjero y el derramamiento del Espíritu de Dios, tal y como se ha manifestado en Oakland, Battle Creek y South Lancaster, no podemos sino pensar que ya es hora de prepararse para la venida del Rey de Reyes. Haskell estaba conmovido porque todo estaba avanzando. Ley dominical, unión de protestantes con católicos, establecimiento de la imagen de la bestia, e incluso el que esta pequeña denominación de solo 30.000 miembros estaba extendiéndose por el extranjero. Pero además estaba este reavivamiento, junto con el de Oakland y el de Battle Creek un mes antes. La impresión es que Jesús estaba a las puertas. Haskell sigue diciendo, ¿puede ser cierto que la esperanza que aparentemente ha sido diferida por tanto tiempo está a punto de hacerse realidad? ¿Puede ser cierto que realmente estamos en medio del derramamiento del Espíritu Santo, que aumentará en poder y alcance hasta desembocar en el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel? Él nunca respondió, pero yo creo saber qué era lo que pensaba. ¿No era eso lo que estaba empezando a suceder?
Como dije, Ellen White continuaría hablando sobre esto. Ella dijo esto en 1890. Los que estuvieron en South Lancaster el pasado invierno saben que la iglesia y la escuela fueron movidos por el Espíritu de Dios. Prácticamente todos los estudiantes fueron arrastrados por la corriente celestial y se dieron testimonios presenciales no superados ni siquiera por los testimonios de 1844 previos al chasco. Ella se refiere al clamor de medianoche, cuando, según describió, el Espíritu Santo avanzaba como fuego en el rastrojo durante aquel gran movimiento millerita de 1843 y 1844. Y ella dijo que esto era incluso mayor. En 1894 ella escribió: «La gloria de Dios entró en aquella reunión. Al comienzo de la reunión parecía a veces que la gloria de Dios estaba a punto de caer sobre nosotros, pero no vino solo sobre unos pocos, sino que como un maremoto se desbordó sobre aquella congregación. Y qué regocijo fue aquello». A menudo pensamos en un maremoto como algo que trae destrucción. Viene tras un terremoto y destruye cosas. Pero este fue un maremoto provocado por el Espíritu Santo, que destruyó el pecado y la reticencia a levantarse y testificar de Jesús en las vidas de las personas. Ella sigue diciendo: «Fue un milagro de la misericordia de Dios el que tomó a todos los estudiantes de aquella escuela para transformar sus caracteres y mandarlos como misioneros». La cosa no terminó con la reunión. Dos de los profesores que estaban en aquella reunión están ahora en Tahití como misioneros. La luz de la gloria de Dios estaba allí. Os comento que estoy tocando tan solo superficialmente lo que sucedió en South Lancaster. Tenéis que leer en los testimonios lo que sucedió allí. Aquel verano tuvieron lugar otras muchas reuniones campestres: Chicago, Kansas, Pensilvania, Nueva York y Michigan. Y muchos de estos hombres acudieron a ellas junto con Ellen White. Y así es como en 1890 describiría ella esas reuniones campestres. Hemos viajado por todos los diferentes lugares de reuniones para que yo pudiera acompañar y estar junto con los que yo sabía que eran los mensajeros de Dios y que sabía que tenían un mensaje para su pueblo. Di mi mensaje con ellos en armonía con el mismo mensaje que ellos presentaban. Ved que ella estaba de acuerdo con lo que ellos predicaban y enseñaban. ¿Qué fue lo que vimos? Vimos un poder que acompañaba el mensaje. Y allí, en South Lancaster, la obra poderosa del Espíritu de Dios estaba presente. Hay aquí algunos que estuvieron en esa reunión. Dios reveló su gloria y todos los alumnos del colegio hicieron confesión. La obra del Espíritu de Dios era visible. Y así ocurrió de lugar en lugar. Donde quiera que fuimos, vimos la acción del Espíritu de Dios. No fue solo en South Lancaster, fue también en las otras reuniones campestres, mientras Dios derramaba su Espíritu sobre su pueblo. Bien, saltaremos 1890 para ir hasta la primavera de 1891. John Loughborough había formado parte del movimiento adventista temprano. Nació en 1832. Ellen White lo llamó a predicar en 1852. Fue el primer ministro adventista en California. Había trabajado en Nueva Inglaterra, Michigan y Ohio, además de 5 años en Gran Bretaña. En la década de 1880 pasó a ser presidente de la Conferencia de California durante 6 años y medio. A principios de 1891 iban a trasladarlo a Nebraska y Ellen White se opuso. Decía que necesitaban su testimonio. Así lo explica ella.
Si el talento del pastor Loughborough estuviese ahora disponible por un tiempo en Michigan y en otros estados, su firme posición en los testimonios reavivaría la fe de los que han sido confundidos por las dudas y la incredulidad de aquellos que han debilitado la fe y la confianza de las iglesias en ellos. Solo diré que, incluso mientras estos reavivamientos tenían lugar, había oposición y un intento de minar los testimonios. Y es por eso por lo que Ellen White dice que Loughborough, que creció con el movimiento, había de ser liberado de estar en un solo estado para poder viajar y compartir el testimonio de cómo Dios guió en el pasado. Fijaos en lo que dice ella: en todos los sitios a los que voy oigo objeciones a los testimonios, citando a los pastores Smith y Butler. Ellos no creen en los testimonios, ellos no aceptan lo que la hermana White ha reprobado acerca del curso que han seguido. El pastor Loughborough ha defendido los testimonios firmemente. No debería cuidarse especialmente al que es fiel, no debería colocárselo en una posición en la que pudiera hacer el máximo bien. El Señor haría así oír su voz, tal como era oída la voz de Juan. Podría decir las cosas que ha visto y ha oído y que él mismo ha experimentado al proclamarse y progresar el mensaje del tercer ángel. De modo que Ellen White estaba rogando a la conferencia general que permitieran viajar a Loughborough. Dice ella después: hermano Olsen, ponga a otro en Nebraska y deje que el pastor Loughborough se alce en el sitio correcto como un Caleb, pasando al frente y llevando un decidido testimonio que haga frente a la incredulidad, las dudas y el escepticismo. De modo que no se estaba únicamente desafiando al espíritu de profecía, era también el tiempo de una nueva generación. Y a menos que esa nueva generación fuese alentada con cómo Dios había guiado en el pasado, ellos no sabrían de aquellos maravillosos acontecimientos. Loughborough los había vivido, de modo que la conferencia general, a petición de Ellen White, lo nombró evangelista itinerante. Y así, en el verano de 1891, Loughborough comenzó a viajar a las reuniones campestres, donde se unió a Olsen, Prescott, Jones, Wagoner y Ellen White. Y me fascina lo que sucedió cuando se predicó esa historia de los inicios adventistas junto con el mensaje de la justicia por la fe y otros asuntos tales como la libertad religiosa. Solo tendremos tiempo de repasar una de esas reuniones, la de Mount Vernon en Ohio, en agosto de 1891. Jones, Prescott y Loughborough estuvieron allí, y esto es lo que L.A. Smith, editor ayudante del Review, dijo tras esa reunión campestre. Esta reunión de Mount Vernon fue, en varios aspectos, la más extraordinaria a la que nunca fue nuestro privilegio asistir. De principio a fin estuvo presente de modo maravilloso el Espíritu de Dios y fue atestiguado en el poder de la palabra hablada, el derramamiento de bendiciones espirituales y la sanación de enfermos. El pastor Loughborough proveyó gráficos de nuestros inicios y del poder de Dios que acompañó la proclamación del primer mensaje. En otras palabras, él habló de los inicios adventistas, del movimiento milerita, del gran chasco, del clamor de medianoche y de los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles, tal y como fueron llevados al pueblo, que fue para interés y edificación de todos. El profesor Prescott instruyó oportunamente sobre la naturaleza de la fe y también dio un discurso sobre educación, dando respuestas a por qué necesitamos escuelas denominacionales. Ahora, W.W. Prescott, además de ser presidente de las universidades de Battle Creek y de Walla Walla, era también secretario de Educación en la Conferencia General. Y en 1891, Prescott, Ellen White, Jones, Wagoner y otros fueron a Arbor Springs, Michigan, una institución adventista de educación, la primera de su clase. Y allí dijeron que había una necesidad de cambiar nuestra educación. Había que olvidarse de lo clásico y poner a Cristo en el centro y en el foco de los jóvenes, para prepararlos para aquello de lo que tenían que ser parte.
De modo que esto es parte de lo que Prescott estaba presentando en las reuniones campestres. Fijaos, no obstante, en lo que dice L.A. Smith. El asunto de la justicia por la fe fue el gran tema central de la reunión. A medida que las maravillosas verdades relacionadas con este asunto eran extraídas del almacén de la palabra de Dios y sostenidas en toda su belleza, desvestidas de toda tradición entenebrecedora, y que se obtenía una visión de las bendiciones que eran suyas por medio de la justicia de Cristo, muchos eran conducidos a abandonarse completamente en las manos de Dios y reclamar las bendiciones de sus promesas. Nunca antes habíamos visto un campamento tan permeado e impregnado por el sentimiento de alabanza a Dios. Los corazones estaban siendo tocados y transformados. En las primeras reuniones de la mañana, en la adoración familiar y en todas las otras reuniones de naturaleza social, era el tema de todos los testimonios y el pensamiento de cada corazón. Y según ascendía al cielo en su plenitud el incienso de la alabanza, la bendición de Dios descendía en la más rica medida sobre los corazones de su gozoso pueblo. El testimonio de muchos era: nunca antes vimos algo así. Obviamente, algunos de ellos eran adventistas veteranos, y algo estaba sucediendo en estos movimientos alrededor del año 1890. Bien, sucedió otra cosa interesante. El sanatorio de Mount Vernon estaba al lado de donde se celebró la reunión campestre. Y en aquel momento el sanatorio estaba lleno de pacientes, algunos adventistas y otros no. Y conocéis la historia del paralítico que es traído por unos amigos a ver a Jesús y lo introducen por el techo. Por supuesto, él deseaba la sanación física, pero había algo que era una carga superior para él, su condición espiritual. El deseado de todas las gentes dice que cuando Cristo le perdonó, que fue lo primero que hizo, a él ya le daba igual su sanación física. Pero también se nos dice que el 90% de una enfermedad está en la mente, pues somos una unidad de mente y cuerpo. Y cuando las personas en el sanatorio empezaron a captar más plenamente y a experimentar perdón y transformación, algunos de ellos creyeron verdaderamente que Dios podía sanarlos también físicamente. Así lo cuenta L.A. Smith. Una muy corta distancia separaba el campamento del sanatorio de Mount Vernon, cuya amable hospitalidad es la que más contribuyó para el evento. Este bien conocido centro de salud estaba, en ese momento, lleno de pacientes. En la reunión no se trató en absoluto el asunto al que ya hemos aludido, la manifestación del poder de Dios para sanar a enfermos y discapacitados físicos. 30 personas experimentaron la sanación divina en respuesta a oraciones de fe, haciéndose literalmente cierto que los ciegos ven, los cojos andan y los sordos oyen. Tan maravillosa señal de la cercanía de Dios a su pueblo ha hecho mucho para impresionar y alegrar los corazones de todos al regresar a sus hogares. No tengo tiempo de entrar en detalle en todo esto. Es verdad que Dios nos ha dado leyes naturales para encontrar remedios para la salud. Pero Dios trabaja por medio de esas leyes naturales para sanar milagrosamente, y la oración está involucrada en esos remedios naturales.
Así es como Loughborough resumió las reuniones en Mount Vernon. Según era Cristo levantado en todo su atractivo, la bendición y el poder de Dios parecían preparados, esperando a responder a la fe del pueblo. El Señor estaba muy cerca. Todo el campamento estaba profundamente conmovido. Por todos lados se oían gritos de victoria, cantos de alabanza y regocijo de aquellos que habían encontrado paz al creer y gozo en el Espíritu Santo. Al manifestarse de manera especial el poder de Dios, muchos de los aquejados eran motivados a buscarlo como el gran médico. Y como a continuación se leyó Santiago 5:14, muchísimas personas fueron ungidas con aceite en nombre del Señor y declaradas sanas, tanto espiritual como físicamente, por medio de la bondad y el poder de Dios. Y fijaos lo que dice ahora Loughborough. Puedo dar testimonio de que la reunión campestre de Ohio fue lo más cercano que he presenciado desde 1844 a un derramamiento pentecostal del Espíritu de Dios. Y cuando él dice pentecostal, no se está refiriendo a pentecostalismo, sino a Pentecostés. En otras palabras, a lluvia tardía en el derramamiento del Espíritu Santo. No tenemos tiempo de revisar más reuniones campestres, pero al final de ese año de reuniones campestres, Ellen White animó a la Conferencia General a pedir a Loughborough que escribiera la historia del movimiento adventista y a publicarla. Y así lo hizo. Ese invierno, él y su esposa escribieron el libro Inicio y Progreso de los Adventistas del Séptimo Día. En el incendio del Review en 1902, las planchas del libro fueron destruidas. De modo que en 1905 él actualizó el libro ampliándolo y rebautizándolo como El Gran Movimiento del Segundo Advenimiento. Fue republicado en 1992 y está disponible hoy en día con una portada diferente. Si nunca habéis leído este libro, os animaría a conseguir una copia, pues habla de la guía de Dios en los inicios del movimiento adventista. Contiene algunas de las mismas cosas de las que Loughborough hablaba en ese periodo de 1891. Avanzaremos ahora a 1892. El 6 de abril, Ellen White escribió una carta a S.N. Haskell desde Australia. E imagino que la mayoría de vosotros no la habéis leído nunca, pues no fue liberada ni publicada hasta 2015. Es muy corta, tiene solo 6 párrafos. Os leeré algunos de ellos. Mi corazón anhela que el pueblo de Dios despierte y vea cómo la obra ha sido entorpecida, incluso en este país, se refiere a Australia, por la falta de amor fraternal. ¿Qué más puedo decir? Mi corazón está a punto de desbordarse. Solo los que están imbuidos por el Espíritu Santo son aptos para esta obra. La luz ha venido. La luz que iluminará toda la tierra con sus brillantes rayos ha estado alumbrando desde el trono de Dios. Y, por cierto, ella está parafraseando Apocalipsis 18:1. What's she referencing when she says the light that is to lighten the whole earth with his glory? Where's she quoting from? Revelation 18. ¿Dejaremos de apreciar los más preciados privilegios que se han puesto a nuestro alcance? ¿Continuaremos en nuestra debilidad? ¿Caminaremos con nuestra propia luz? El Señor desea que estos privilegios y oportunidades hagan una obra especial para nosotros. ¿Caminaremos en la luz? ¿Permitiremos que esta luz alumbre sobre el camino de otros? ¿Por cuánto tiempo decepcionaremos a Jesús con una vida fría, poco entusiasta y destituida de amor? ¿Debe quitarse el candelero de su lugar? Cristo declara que así será a menos que nos arrepintamos y hagamos nuestras primeras obras. De modo que esta carta que ella envía a Haskell es realmente solemne. Y, como veremos, no es solo una carta personal para él, sino que ella esperaba que él la compartiese. Sigue diciendo, hermano Haskell, le presento esto a usted para que usted pueda presentarlo a otros. Ojalá que el Señor convenza y convierta almas, para que la luz que ahora está brillando
pueda no ser quitada de nosotros, porque no caminemos en la luz ni conduzcamos a otros fuera de las tinieblas. Siento intensamente esta falta de vida y frivolidad del pueblo de Dios. Yo les suplico que no descansen hasta que sus almas no resplandezcan con los brillantes rayos del sol de justicia. Aquellos que no hagan uso de la luz que tienen no solo dejarán de recibir luz adicional, sino que perderán la que ahora brilla sobre ellos. Como Capernaum, han sido exaltados hasta el cielo con muchísimos privilegios. A menos que respondan a la luz, serán dejados en completas tinieblas y no sabrán dónde tropiezan. Le digo, hermano Haskell, que Dios nos está probando ahora, justo ahora. Toda la tierra ha de ser alumbrada con la gloria de Dios. La luz está brillando ahora, 6 de abril de 1892. Y qué duro es para los corazones orgullosos aceptar a Jesús como su Salvador personal. Qué duro es salir de la rutina de la religión legal. Qué duro se hace entender el rico y gratuito don de Cristo. Aquellos que no han aceptado este ofrecimiento no comprenderán nada de la luz que llene toda la tierra con su gloria. Esta carta está llena de asuntos importantes. En 6 pequeños párrafos, Ellen White utiliza 6 veces el tiempo presente y hace referencia 3 veces a Apocalipsis 18:1. El mismo movimiento y las mismas cosas que estaban aconteciendo en la iglesia en aquel tiempo eran un cumplimiento de Apocalipsis 18:1. Justo entonces, Dios estaba alumbrando su mensaje sobre su pueblo. Bien, Haskell siguió las instrucciones de Ellen White y en julio de 1892 escribió una serie de 6 partes sobre ese mismo asunto que ella presentaba en su carta. Y él incluyó citas de esa carta del 6 de abril de 1892 en su serie que tituló Centinela, ¿qué hay de la noche? Y él conectó el fuerte pregón, lluvia tardía, mensaje del tercer ángel y todos los eventos del fin de los tiempos que estaban aconteciendo en aquel tiempo. Y entonces él mostró a partir de los escritos inspirados que aquello estaba sucediendo entonces y que era tiempo para que el pueblo se levantase y resplandeciese. El 25 de junio, solo unos meses después de aquella carta, Ellen White escribió de nuevo a Haskell y le dijo esto: se espera el descenso del Espíritu Santo sobre la Iglesia en el futuro, pero es el privilegio de la Iglesia tenerlo ahora. 1892. Buscadlo, orad por él, creed en él. Debemos tenerlo y el cielo está esperando para otorgarlo. Sé que muchos hemos oído esta cita antes, pero ese es el contexto en el que Ellen White escribió esa carta. Cuando dice ahora, se está refiriendo a 1892. Bueno, quiero cerrar esta reunión con la historia de John F. Baylor. No sé si habéis oído de él alguna vez. ¿Alguien aquí había oído sobre John F. Baylor? Lo pregunto porque, en ese caso, os habría pedido que no dijeseis nada, y enseguida entenderéis por qué. John F. Baylor nació en Suiza en 1840. Cuando tenía 4 años, sus padres se mudaron a los Estados Unidos con él y con sus 3 hermanos. Era 1844. La familia era metodista, aunque parece que no asistían demasiado a la iglesia. La madre murió cuando él tenía 12 años. Ellos vivían en Nueva York y el padre no podía sostener a todos los hijos, por lo que a la edad de 12 años, John tuvo que ir a vivir con otras personas y trabajar para sostenerse a sí mismo. Acabó mudándose a Milwaukee para trabajar en una fábrica de golosinas. También trabajó en un bar, sirviendo bebidas a esa edad.
En la fábrica de golosinas trabajó hasta los 18 años. Y a los 18 años contrajo una infección en uno de sus ojos. En aquel tiempo no se sabía nada de hidroterapia ni de cómo tratar un problema de ese tipo. No había antibióticos ni medios para saber de qué tipo de infección se trataba. Su padre lo llevó a muchos oculistas para tratar de sanarlo. John empeoraba y la infección se hacía tan dolorosa que ni siquiera podía dormir. Y así lo relató él. Al final de 2 largos meses de intensos sufrimientos, era incapaz de abrir mis ojos. Olvidé contaros algo. Él fue a un oculista que, en el proceso de tratar de raspar la infección, rajó la córnea. Podéis imaginaros a dónde fue la infección. Poco tiempo después tuvieron que extraerle el ojo completo. Y, por cierto, eso fue antes de que se conociese la anestesia. Pero ello fue mejor que el dolor que estuvo sufriendo antes. Así lo relató él. Al final de 2 largos meses de intensos sufrimientos era incapaz de abrir mis ojos y entonces me dieron la dolorosa noticia de que me quedaría ciego. Mi padre recurrió a un oculista tras otro, con la vana esperanza de restaurar mi vista hasta que la desolación se apoderó de nosotros. En las operaciones hechas en mis ojos sufrí mucho. En una ocasión había recuperado la vista hasta ser capaz de distinguir los colores. Pero el oculista, intentando quitar la capa que se había formado sobre los ojos, cortó la pupila, dejándome sin vista. Bueno, al menos le quedaba un ojo. Pero la infección pasó al otro ojo poco tiempo después y acabaron teniendo que quitárselo. Y nos encontramos así a un chico de 18 años completamente ciego. Así lo cuenta él. En la primera angustia tormentosa de mi joven vida, al tomar conciencia por primera vez de que la oscuridad era mi destino y de que para mis pobres ojos el sol no brillaría más, yo, arrodillado, iba a buscar la ayuda de Dios por primera vez en mi vida, y mi petición fue la vista. Él era metodista, pero no oraba nunca ni tenía una conexión con Dios. Pero ahora, por primera vez, él ora y suplica a Dios por vista física. Fijaos lo que sigue diciendo. No obtenía vista física, pero los ojos de mi mente fueron iluminados de tal manera que me vi ante Dios como un infractor y perdido sin Cristo. Tomé conciencia de mi condición tan contundentemente que, en culpa y vergüenza, caí al suelo desde mi postura de rodillas. Como metodista, él había oído cosas de joven, pero por vez primera tomó conciencia de cuán pecador era y se dio cuenta de que, más importante incluso que su vista física, era su necesidad de perdón y transformación. Él se trasladó a Wisconsin, a una escuela para ciegos, y estuvo allí 10 años tras haberse quedado ciego. Se casó en 1865 y tuvo un hijo un año más tarde. Y creo que esta es una foto de John F. Baylor. En la década de 1860, él comenzó a estudiar con la esposa de J.N. Andrews. Ella le leía libros de su marido y él se hizo adventista del séptimo día. En aquellos días no había perros guía, pero sí había chicos guía, de modo que él contrató uno.
He hired a young man, several of them. En realidad tuvo varios, pues alguno le robaba. But his ears were his eyes, and so he would catch them. And so he had De modo que el chico guía le conducía por la ciudad. A veces se subían a un tren en un extremo de la ciudad y saltaban de él en el otro extremo. Así no tenían que caminar. one side of town and they would ride to the other side of town so they didn't have to walk, and then they would jump off. Blind man. Well, one day, Un día, el chico guía saltó y le dijo a John F. Baylor que saltase también. Pero este esperó un poco y no se dio cuenta de que saltó cuando el tren estaba sobre un puente. Y cayó a una altura superior a 6 metros. Cuando fueron a por él, estaba dolorido, pero nada más. No se rompió ningún hueso. No se explicaban cómo pudo no pasarle nada. Pero así fue. Dios le preservó la vida. ¿Por qué? Bien, en 1888, él y su esposa escribieron un libro titulado Incidentes apasionantes en la vida y experiencia de John F. Baylor, un hombre ciego. Su esposa puso algunas recetas en la parte de atrás, en las que hablaba de salud. Podéis comprarlo actualmente, reeditado por supuesto en Amazon. Y ellos, el hombre ciego y su esposa, fueron puerta a puerta vendiendo libros, como colportores. Y en 1888 se publicó la edición de 1888 del Conflicto de los Siglos. Ahora, Ellen White había estado en Europa de 1885 a 1887, y mientras estuvo allí, conoció cosas que había visto antes en visión. Y así, en el volumen 4 del Espíritu de Profecía, que era la edición previa de 1884 del Conflicto de los Siglos, Ellen White añadió más de 100 páginas sobre la Reforma, así como algunos otros párrafos adicionales. Y yo estoy convencido de que si ellos vendían El Conflicto de los Siglos en su labor de colportaje, la señora Baylor habría leído el libro a su marido. Y allí, en El Conflicto de los Siglos, Ellen White dice esto: la gran obra del Evangelio no terminará con menor manifestación del poder divino que la que marcó su comienzo. Las profecías que se cumplieron en el derramamiento de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico se cumplirán de nuevo en la lluvia tardía, al fin de dicho ministerio. Esos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, en el juicio investigador. Cuando vengan los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y os envía Jesucristo, Hechos 3, 19 y 20. Y a continuación, en la edición de 1888, no en las previas, Ellen White dice lo siguiente: siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje del cielo. Miles de voces proclamarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y señales y prodigios seguirán a los creyentes. Ahora, repito, yo no puedo probar que John F. Baylor leyó El Conflicto de los Siglos, pero lo asumo porque lo vendía como colportor. En 1891, él asistió a una escuela bíblica en California, dirigida por Otho Gottschalk. He attended a Bible school in California that was directed by Otho Gottschalk, an Adventist Bible camp, probably like an Amazing Facts. Se trataba de una especie de Amazing Facts o algo similar. Intensive Bible camp, Bible school. Y esto contaba el hermano Gottschalk. Al inicio de la primavera de 1891, el hermano Baylor y su familia pasaron varias semanas con nosotros en la Escuela Bíblica de Los Ángeles, California. Durante ese tiempo, su ceguera fue a menudo objeto de conversación. Puesto que yo estaba interesado en el estudio de la medicina, presté especial atención a la condición de las cicatrices de las cavidades oculares, puesto que le habían extraído la totalidad de ambos globos oculares.
Así que el hermano Godsmark era consciente de la condición del hermano Baylor. of Brother Baylor's condition while at the Bible school there. And then notice what Fijaos en lo que sigue diciendo. Brother El hermano Baylor señaló en aquel tiempo que creía que, si permanecía fiel hasta el fin, él recuperaría sus ojos durante el derramamiento especial de la lluvia tardía. remained faithful to the end. That during the special outpouring of the latter rain, his eyes would be restored. Y como prueba de su convicción, él citaba Juan 9:3. Proof of his conviction. John chapter 9 verse 3. Where Jesus had Ese versículo es cuando Jesús sana a un ciego. Dice así: respondió Jesús, no es que pecó éste ni sus padres, sino que fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. of God should be made manifest in him. My question is, Mi pregunta es, ¿estaba loco el hermano Baylor? crazy. Was this fanaticism for him to believe En 1891 estaban teniendo lugar en este país todos esos reavivamientos y reuniones campestres. and camp meetings going on in this country? Was Brother Baylor ¿Era fanatismo creer que Dios podía verdaderamente restaurar su vista cuando se derramara la lluvia tardía? his sight when the latter rain was poured out? Well, Bueno, you'll have to come back tendréis que venir esta noche para escuchar el resto de la to historia. hear the rest of the story. I know you're all coming. Sé que vais a venir todos. Well, I think Bueno, my creo que mi hour tiempo ha is concluido por ahora, The hour is de modo que up. venid esta noche. Come back this evening, and I want to talk about Hablaré de más reavivamientos y os contaré el resto de la historia de John F. Baylor. of John F. Baylor. Let's pray. Would you Oremos. stand with me? Poneos en pie, por favor. Father, Padre, we're living estamos en el año 2018 and yet y sabemos que tenemos lecciones que aprender. the longing you have El deseo que tú, bring Señor, revival to us tienes de traernos individually. reavivamiento personalmente a los que estamos en esta sala. The conviction you want to bring to our Y la hearts convicción, and the el comfort consuelo y el poder que quieres traer a nuestros corazones. to bring to our hearts. Señor, te pido que todos los aquí presentes seamos fortalecidos y atraídos a ti. Will be strengthened and draw closer to you and be drawn closer to you. And Lord, we pray that Y te pedimos, as we Señor, go over these que stories from al the repasar past, estas historias del pasado, nuestros corazones sean reavivados y que confiemos más en ti. a people. Muestra tu misericordia a tu pueblo, bendícenos ahora que concluimos esta reunión y tráenos de vuelta a la reunión de esta noche. Bring us back, I pray. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Amen.